compartir con ustedes lo que es el trabajo de investigación sobre las estimaciones de dosis de un tratamiento de radioterapia de kilovoltaje que fue usado a principios del siglo XX para el uso de la aplicación en casos de neumonía, sobre todo ahora en el tiempo del COVID-19. Este trabajo ha sido realizado por todos los autores que están siendo presentados en la pantalla, en unión por varias universidades, como es la Universidad de California, la UNI, la Universidad de Florida, la Universidad Federico Villarreal y entre otras instituciones. ¿Cómo podría el uso de las radiaciones ionizantes aportar en el tratamiento del COVID-19? Es decir, hoy todos los profesionales tenemos que trabajar en equipo para ver cómo podríamos dar solución a este tipo de virus o para poder frenar la pandemia. Ok, cuando nosotros hablamos de radiaciones ionizantes, como su mismo nombre lo dice, va a producir iones. ¿Qué significa que va a producir iones? Nosotros vamos a ver a nivel atómico que cuando hay un impacto de algún tipo de radiación, de algún tipo de partícula, se van a producir ionizaciones y excitaciones. Esto en un tiempo bastante corto, de 10 a la menos 18 a 10 a la menos 14 segundos. Luego va a pasar a un proceso químico en el cual estas radiaciones, al entrar en contacto con el agua, se va a producir la radiólisis del agua, produciéndose así los radicales libres. Son estos radicales libres los que van a tener el efecto indirecto. Luego vamos a tener el efecto biológico, que es lo que vamos a ver nosotros ya como efectos que pueden darse en cuestiones de minutos, horas, días o en próximas generaciones. Entonces, las radiaciones van a tener todo este proceso. Estas pueden ser usadas, como ya conocemos, para la obtención de imágenes o para casos de tratamientos. ¿Ok? Ahora, estas radiaciones, si son bien usadas, vamos a encontrar muchos beneficios. Pero si no se tienen los cuidados, pues vamos a tener algunos accidentes, como es el caso este que tuvimos aquí en Arequipa, en el cual tuvimos la oportunidad de hacer los análisis de cuánto fue la radiación recibida por este señor, por el trabajador, y cuáles serían las probabilidades de los efectos secundarios. Entonces, esto, por ejemplo, es parte de otra investigación en la cual se evaluó lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Los efectos directos y los efectos indirectos de las radiaciones ionizantes. Pero hoy estamos frente a estos virus, ¿no? ¿Cómo estos virus van a atacar, en este caso, el sistema respiratorio? Pues aquí vamos, nos hemos centrado en una investigación que ha sido publicado en este año, en el 2020, en el cual hacen una evaluación, ¿no?, de la respuesta inmunoprotectora de estos virus, ¿no? Si la respuesta viral es pequeña, pues esta va a tener una respuesta positiva y se va a dar la eliminación del virus efectivo a través, pues, de las activaciones de ciertas proteínas. Pero si esta respuesta no es regulada, la replicación viral va a ser intensa, porque el virus, al ingresar a nuestro organismo, lo que va a hacer es que se va a comenzar a activar el sistema inmunológico, va a activar los famosos macrófagos. Estos macrófagos a la vez van a activar las proteínas que son las citocinas. Entonces, aquí lo que se va a ver es que estas citocinas van a comenzar a generarse en cantidades tan grandes, que es lo que le llamamos nosotros como tormenta de citocinas. Y esta tormenta de citocinas es lo que va a provocar las lesiones pulmonares agudas y el síndrome respiratorio agudo severo. Es decir, estas citocinas, porque como nosotros sabemos, los pulmones están compuestos de alvéolos. Tenemos alrededor de 500 a 600 millones de alvéolos. Estos alvéolos tienen sus membranas. A través de estas membranas van a atravesar el oxígeno y el CO2. Entonces, este oxígeno necesita atravesar estas membranas, ya sabemos, por un gradiente de presión, ¿no? Un diferencial de presión, estas atraviesan, pasan al torrente sanguíneo y luego pasan a nuestros tejidos. Pero ¿qué pasa cuando hay muchas citocinas? Lo que va a causar son inflamaciones. ¿Inflamaciones de qué? De estas membranas. Y estas membranas están compuestos por fosfolípidos. Y estos fosfolípidos comienzan a inflamarse. Entonces, esto va a cerrar el pase del oxígeno.
Entonces, este señor lo que hizo fue las evaluaciones, no de ahora, sino qué es lo que pasó, ¿no? En el caso de las neumonías que fueron provocados por el SARS en estudios en el 2002 y en el 2012, y encontró exactamente lo que acabamos de decir, ¿no? Una rápida replicación de estos virus, formando o dando lugar a la inflamación pulmonar y a una tormenta de citocinas. Es decir, aquí lo clave o la clave es la inflamación. Entonces, existen muchos medios para poder enfrentar a estas inflamaciones. Entonces, nosotros nos hemos centrado en un estudio que fue realizado, primero en un tipo de aplicación que fue realizado a inicios del siglo XX. Estos estudios fueron publicados por algunos investigadores, como es el caso de Calabrese. Calabrese hizo varias publicaciones en el 2013 y ahora en el 2019, en el cual él hace hincapié de la aplicación de las radiaciones ionizantes justamente para que estos hagan de vez de antiinflamatorio para poder revertir estas neumonías. Entonces, basándonos en el principio de esta tormenta de citocinas y basándonos en el principio de estos estudios que fueron aplicados en neumonías bacterianas y virales a inicios del siglo XX. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podríamos, en la actualidad, por qué no podríamos aplicar esta técnica para poder combatir a estos virus y poder bajar la tasa de morbilidad? Para lo cual hemos usado el principio físico. En primer lugar, tenemos que saber cómo van a actuar estas partículas. Estas partículas, al ingresar al medio, obviamente van a comenzar a tener pérdidas de energía. Ahora, esta pérdida de energía se va a dar por muchos fenómenos. Si estas son de bajas energías, la probabilidad de ocurrencia va a ser mayor por el efecto fotoeléctrico. Si yo aumento la energía, la probabilidad va a ser el efecto Compton, ¿ok? Entonces, antes de poner en práctica cualquier tipo de protocolo con radiaciones, nosotros tenemos que hacer una serie de cálculos, ¿no? Y como no podemos hacer cálculos y medidas directamente en el paciente, pues entonces vamos a hacer lo que llamamos nosotros la simulación por Monte Carlo, para lo cual vamos a usar un paquete que se llama el código Penélope, ¿no? En el cual va a ser el uso de la trayectoria de cada una de estas partículas al ingresar al organismo. Entonces, ¿qué necesitamos en primer lugar? Saber toda la física, la interacción de la radiación con la materia, la entrega de energía por unidad de recorrido, más, ¿qué necesitamos? Necesitamos un objeto simulador o llamado también fantoma. Es decir, las dimensiones que nosotros necesitamos, las dimensiones estándar para poder simular qué es lo que hicieron en ese entonces, en los años 20. ¿Y cómo podríamos ahora, con los nuevos equipos, comenzar a actualizar el tratamiento? Entonces, en primer lugar, se comenzó a hacer la definición de las geometrías. ¿Qué significa? ¿De qué tamaño son los pulmones? ¿De qué tamaño es el corazón? ¿De qué tamaño son diferentes partes del organismo? Ahora, ¿dónde podríamos, aquí en el punto central, por ejemplo, dónde podríamos nosotros centralizar el tratamiento? Lo que nosotros les llamamos el isocentro. Entonces, tenemos y se manejó las medidas estándares, lo que vemos aquí en un corte axial. Vemos aquí nosotros el fantoma generado, ¿no? Tanto de frente, vemos de una vista frontal, lateral, ¿no? Una vista axial para ver cada una de las medidas del fantoma. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es poder simular. Por ejemplo, aquí vemos una placa de rayos X de un pulmón relativamente sano, ¿no? Porque vemos todo de color oscuro. Ya sabemos que es oscuro porque vamos a tener mayor cantidad de aire. Pero ¿qué pasa cuando hay neumonía? Pues aquí la coloración de la placa la vamos a ver más claro. Significa que hay mayor material sólido. Es por eso que los huesos lo vemos más claro, ¿no? Entonces significa que aquí, por ejemplo,
Es importante evaluar, nosotros hemos hecho estudios de varias imágenes tomográficas en la cual para evaluar la localización de la neumonía, es decir, la neumonía se localiza en algunas zonas en especial o esta toma el mayor porcentaje del pulmón. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que hay que irradiar ambos pulmones en un mayor porcentaje. ¿Ok? Entonces, para lo cual usamos, como ya dijimos, el simulador y usamos cada uno de los materiales, pero estos materiales están relacionados a los protocolos internacionales, lo que nosotros le llamamos ICRU, que es la Comisión Internacional de Radiaciones, Unidades de Radiaciones, ¿no? Entonces, todo esto está en tablas, cada una de las densidades de cada uno de los órganos y tejidos que vamos a usar, así como también los equipos que vamos a realizar, las medidas, las distancias, por ejemplo, las distancias del cuerpo, en este caso de la persona, al intensificador, al tubo de rayos X, el campo usado, cuál sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, ahora estamos usando un arco en C y estamos buscando todas las probabilidades, para lo cual vamos a usar un espectro. Un espectro es el comportamiento, ¿no? Este ya es un espectro filtrado, que se ha usado un filtro de 5.8 milímetros de aluminio, es decir, para optimizar los rayos X que van a ingresar en este caso, a los pulmones. Entonces, hemos simulado 3 tipos de tratamiento a fin de encontrar el tratamiento óptimo para ser aplicado a los pacientes. En primer lugar, se aplicó el caso 1 con 2 campos de irradiación, en anterior, posterior, o sea, uno en anterior, aquí vemos, y otro cuando el tubo está en la parte baja, ¿no? Anterior y posterior. Y vemos aquí las distribuciones de dosis. Claro, muchos se preguntarán, pero esto es muy sencillo, lo tenemos en sistemas de planificación, pero claro, lo tenemos, pero para altas energías, es decir, en el orden de megavoltios, pero no tenemos nosotros un planificador para energías bajas, es decir, para casos de rayos X, a menos que se haga un caso de simulación. Entonces, les voy a presentar, este es el primer caso en anterior-posterior, tenemos aquí que es un histograma dosis-volumen, es decir, cuánto están recibiendo ambos pulmones, tanto derecha como izquierda, ¿no? En porcentaje, cuánto de volumen, el 60% del volumen recibe tanto por ciento de dosis, el 100% del volumen recibe tanto por ciento de dosis. Entonces, es para poder evaluar la optimización. De igual manera, es importante evaluar, pues, todos los órganos que están implicados, ¿no? Si están dentro de las tolerancias. Y se hizo esto, es el histograma dosis-volumen, para las diferentes partes de, ¿no? La zona, que es el timo, la costilla, por ejemplo, el corazón, la médula, las vértebras, los tejidos mamarios, el esófago, para saber cuánto se está irradiando. Es decir, es como si nos tomásemos una placa de rayos X y queremos saber, pues, cuánto han recibido cada uno de los órganos. Y usando este histograma, se ha hecho la evaluación de la dosis media y máximo en cada uno de estos órganos. Y hemos visto que todos ellos están dentro de las tolerancias aceptadas por los protocolos internacionales. La segunda opción es usando 2 campos laterales y un campo anteroposterior. Vimos que aquí que la optimización de la dosis va a ir mejorando, ¿no? De igual manera, miren, ¿ves? Si anteriormente vimos aquí que el pulmón recibía menos dosis, aquí vemos que el pulmón ahora está recibiendo más dosis. Recuerden que estamos trabajando con dosis de baja o haces de bajas energías, entonces no es tan sencillo que estos haces ingresen a profundidad, a diferencia de los casos de megavoltios, ¿ok? ¿Por qué es que usamos esta técnica? Porque un equipo de rayos X lo podemos encontrar en cualquier tipo de institución médica, o sea, es muy sencillo, pero un acelerador lineal que sería con altas dosis es mucho más específico para pacientes oncológicos y no tenemos muchos en el país, ¿no? Entonces, esta es una segunda opción, se optimizó, miren, las dosis en los órganos de riesgo ha disminuido, eso es muy bueno, se hizo toda la tabulación, ¿no? De las dosis medias y máximas, y tenemos un tercer caso, ¿no? ¿Qué pasa si ahora irradiamos no con 3 campos, sino 2 campos laterales y 2 campos en antero y en posterior? Entonces vemos que la optimización de la dosis ha mejorado mucho más y vemos que la dosis recibida en los pulmones ha mejorado aún más, ¿no? Y las dosis en los órganos, digamos, estamos en un término medio, pero lo importante aquí es que estemos dentro de las dosis de tolerancia. Todas estas dosis, medias y máximos, han sido evaluados, han sido tabulados y estamos ahora en proceso exactamente de optimización y en el proceso de poner ya en práctica
clínica, porque ya hay instituciones fuera de nuestro país que ya han puesto en práctica, por ejemplo en Estados Unidos, hay 3 instituciones que han puesto en práctica y han tenido buenos resultados. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí los pacientes tienen una respuesta de 3 a 5 horas. Es decir, este efecto antiinflamatorio de parte de las radiaciones ionizantes es bastante rápido. Claro, ustedes dirán, pero ¿por qué no aplicamos las otras técnicas? Pues sí, porque son, digamos, propuestas alternativas, ¿no? O sea, son propuestas paralelas. A falta de ventiladores, pues tenemos esta nueva propuesta, lo cual estamos haciendo en estudio y lo dejamos a disposición del público para ponerlo en práctica. Entonces, al final concluimos que de estos 3 casos, el caso número 3 de 2 campos laterales y campos en APPA es el más óptimo, ya que vamos a tener una mejor distribución de dosis en los pulmones. ¿Ok? Entonces, vemos que estos tratamientos son similares a los aplicados en inicios del siglo XX, pero hoy, con la modernidad de los equipos de rayos X, podríamos nosotros optimizar. ¿Ok? Muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, les dejo ahí algunos contactos si alguien quisiera hacer algún interrogante. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sandra, en verdad, muy interesante. Queremos ver a ver si es que existen algunas preguntas. Hemos estado teniendo unos problemas en el Facebook. Lamentamos esto, estaremos tratando de solucionarlo a la brevedad. Nos avisan que no se puede ver la presentación, solo se está escuchando el audio. Pero bueno, queríamos saber si es que, a ver, existe alguna pregunta por parte de la platea. Yo le voy haciendo una pregunta, doctora. ¿En cuánto tiempo se prevé que esta tecnología o esto de acá venga al Perú? ¿Qué se requeriría para eso? Coméntenos un poquito así brevemente de esto. En realidad, este tipo de tratamiento ya podría ser aplicado en nuestro país, porque si se dan cuenta, lo que necesitaríamos sería un equipo de rayos X. Un equipo de rayos X lo podemos encontrar en cualquier institución, en cualquier centro de salud simple, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es aplicar el protocolo. Entonces, si alguien está interesado, le pasamos el protocolo, los guiamos para que eso pueda ser aplicado a los pacientes. Hay un detalle, solo que esto nosotros recomendamos aplicarlo a pacientes mayores de 50 años. Esto sobre todo porque los efectos, como toda radiación, tiene efectos secundarios que son mínimos, pero es mejor recomendarlo para personas mayores de 50 porque personas jóvenes todavía están en pleno desarrollo, ¿no? Pero puede ser aplicado tranquilamente en cualquier institución, ya en nuestro país. Interesante. Estaremos muy a la expectativa de todos estos resultados y bueno, esperemos que esto ayude en toda esta pandemia y en otras enfermedades también que podrían ser aplicadas muy fácilmente. Esperemos los resultados, los artículos para leerlos con calma y que se implementen. Bueno, no sé si es que quiere acotar algo más, doctora, o alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Vamos a tener... sí. Es Dante Roa. Quería hacer solamente un hincapié de algo que la doctora Sandra enfatizó bastante. Y es lo siguiente, el uso de un arco en C a un equipo de fluoroscopía, tanto móvil como estático, es algo que daría la oportunidad a tratar a los pacientes que ya se encuentran en la zona de cuidados intensivos sin la necesidad de transportar a estos pacientes a una clínica de radiooncología. El hecho de transportar a un paciente infectado